Bien, bueno, el día de hoy la idea es empezar a meternos en lo que es el trabajo de la sensopercepción y para eso lo primero es como contar un poco qué es la sensopercepción. La sensopercepción es una capacidad, en principio es una capacidad que tenemos, que es la capacidad de poder percibir a través de nuestros sentidos y construir una percepción, o sea, una idea, una imagen, un, eh, un recuerdo, una memoria, a partir de esa impresión que tenemos. Entonces, ¿qué va pasando? Que a lo largo de nuestra vida vamos teniendo todo el tiempo información que viene del mundo externo y también del mundo interno y vamos construyendo con eso todo todo nuestro universo simbólico y de pensamientos y de creencias. Es la forma que tenemos de recibir información y procesarla. ¿Se entiende más o menos esto? Perfecto. Sí, Bien. Digamos, tenemos que pensar que hay digamos, dos tipos digamos, la información que llega de afuera, que es a través de los sentidos exteroceptivos, y la información que llega de adentro de nuestro cuerpo, que es el sentido kinestésico o el sentido em, introceptivo propiamente dicho. Entonces, el kinestésico es el que nos da toda la información de dónde está mi cuerpo o las partes de mi cuerpo a cada instante. Es decir, yo voy a comer y para comer necesito que mi mano agarre una cuchara y lleve la cuchara hacia mi boca. Esto, que parece algo tan cotidiano, es algo que fuimos aprendiendo. De hecho, a un bebé se le enseña a comer, va aprendiendo. Al principio él no puede, no sabe, y de a poquito va aprendiendo a llevar la mano hacia la boca, o sea, agarrar el objeto, la cuchara, y llevarlo hacia su boca. Eso es porque va aprendiendo dónde está su mano, dónde está su boca. Y por otro lado, están los sentidos interoceptivos, que son los que nos dan la información de si tenemos algún dolor, sentimos hambre, sentimos sed, esas sensaciones que son como más internas, pero más fisiológicas, si se quiere, o más emocionales también, ¿no? Me estoy sintiendo mal, me empiezo a descomponer, toda esa información es interna. Habitualmente cuando se habla de sentidos, en general se habla o se enseña habitualmente el sentido de la vista, el sentido del gusto, del olfato, del tacto, del oído. Esos son los que conocemos y son los que nos conectan con el mundo externo, los que nos traen la información de afuera. Pero también están estos sentidos internos que nos traen información que nos es propia y que todo el tiempo estamos conectando. La información que viene de afuera con la información que nosotros tenemos internamente y ahí se va creando el universo de ideas. ¿Por qué? Porque todo aprendizaje se da en un contexto y ese contexto tiene un montón de informaciones juntas y al mismo tiempo. Este proceso de recibir mucha información junta es la senestesia, que es como un proceso mucho más general donde no vemos, nunca sentimos aisladamente. Siempre estamos sintiendo un montón de cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, volviendo al caso del bebé que aprende a comer, es
agarrar la cuchara, llevarse el alimento a la boca, saborearlo, olerlo, sentirlo, tocarlo. Todo eso ocurre al mismo tiempo. Y si eso se da en un contexto más amoroso, también la información va a tener esa impronta, que si se da en un contexto un poco más hostil, por ejemplo. Si se lo obliga, por ejemplo, a comer algo que no quiere y se pone a llorar y se angustia. Entonces, como para entender que los procesos de la ascenso-percepción son procesos verdaderamente complejos, en donde estamos recibiendo información de afuera, información interna, y con eso vamos construyendo. Y a lo largo de nuestra vida, este proceso cada vez se va como reactualizando en el mejor de los casos, porque a veces que nos quedan fijadas esas memorias en el cuerpo y eh, quizás asociamos, tenemos asociaciones que no son necesariamente la sensación real de lo que está ocurriendo en ese momento, sino que algo que me provoca rechazo, no lo quiero o me incomoda, en realidad por ahí no tiene que ver con esa situación actual, sino porque en algún momento algo de todo eso se grabó este rechazo o esta sensación incómoda. Y entonces cada vez que pruebo determinado alimento o estoy cerca, no me gusta, porque me viene esa memoria junto con el objeto o lo que sea que se me está presentando. Y eso tiene que ver con la memoria corporal, porque la memoria se guarda en el cuerpo. Entonces, muchas veces lo que aparece en las clases de movimiento, a veces ocurre que las personas a través de una experiencia se emocionan, eh, sienten que algo les está pasando y no lo pueden nombrar, y es porque empiezan a abrirse memorias que están alojadas ahí, en algún lugar del cuerpo. Y esto se liga un poco también a lo que comentaba antes en el chat, que comentaba lo de esta mujer que me dice, me empecé a dar cuenta que cada vez que hacía algo estaba con los hombros acá y más fuerza de la que realmente necesitaba, o escribiendo, o cocinando, y empezó a tener ese registro a partir de poner foco, poner mirada, y cada vez que ella sentía como una tensión, bueno, parar, hacer determinados movimientos y empezar a registrar qué era lo que iba pasando en el cuerpo. Empezar a observarse, empezar a hacer movimientos, le permite empezar a tener este registro de que de repente está mucho más contracturada y haciendo un esfuerzo y haciendo y sosteniendo un peso que realmente no necesita sostener para la acción que está haciendo. Esa conciencia es la que nos permite ir modificando conductas, modificando posturas, modificando, ampliando la movilidad. Por eso es tan importante eh, empezar a registrar y a tomar conciencia de mi estructura, de lo que hago. Y los ejercicios de senso-percepción me ayudan a tener ese foco, esa dirección, esa mirada. Y empezar a ponerme más sensible a, eh, al movimiento, a lo que voy haciendo, al registro interno sobre todo, porque muchas veces lo que nos pasa es que estamos como más hacia afuera, más hacia la demanda, hacia lo que tengo que resolver, que hacia lo que yo estoy sintiendo en lo que estoy haciendo. Entonces tiene que ver con una cuestión de ir compensando, ir regulando.
Por eso, bueno, comentaba eh, en el grupo, estaba comentando este caso de esta persona y bueno, y, y me parecía como muy pertinente tener en cuenta este aspecto. En, yo soy profe de expresión corporal y en expresión corporal básicamente trabajamos con tres técnicas, pero hay una técnica que es como la central, que en realidad tiene que ver con lo que es educación del movimiento y que le han puesto este nombre. Patricia Stokoe, que es la creadora de la expresión corporal, le pone el nombre de sensopercepción, que es esta capacidad que tenemos. Y entonces el objetivo de esta técnica es ir desarrollando eh, el registro, la escucha, la regulación, eh, a partir de estas técnicas, de esta técnica, mejor dicho. Así que bueno, lo que podemos decir es que la sensopercepción nos ayuda a registrar, nos ayuda al autoconocimiento, nos ayuda a poder a partir de ahí empezar a autorregularnos y a ampliar el rango de movilidad y el rango de flexibilidad muscular, articular. Cuando esto ocurre, el flujo circulatorio empieza a ser otro, empieza a regularse, eh, a, a regularse el sistema nervioso, a regularse el, el, el sistema circulatorio, que es el que nos ayuda a nutrir y a eliminar toxinas. Bueno, de base. Pero empezamos ya con que regulemos el sistema nervioso, es un montón, es un montón. Y para esto, bueno, hay muchas prácticas, algunas ya las hemos hecho porque básicamente es como que eh, casi todo lo que tiene que ver con lo que es educación del movimiento es a partir de esta técnica. Por eso tanto, por eso tanto hincapié en el registro, en el enfoque y en el armar las estructuras, porque cuando las estructuras están más acomodadas, mejor fluye todos los sistemas que tenemos dentro nuestro. Así que bueno, esto es un pantallazo de lo que es la sensopercepción, pero me parecía importante eh, explicarlo como para que se tenga en cuenta el marco desde donde trabajamos. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta. Nada. Bien, entonces hoy vamos a hacer como una... Buenísimo. Vamos a hacer como una entrada amable al ascenso eh, para entender para poder, más que entender, sentir, vivenciar cómo se liga, por un lado, las sensaciones con las imágenes y con las memorias. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es recostarnos en el piso. Eso es. Vamos a recostarnos cómodamente, boca arriba. Vamos a cerrar los ojos y a registrar cómo está nuestra corporalidad en este momento. Si tengo frío, si tengo alguna incomodidad, si tengo
alguna sensación particular que llame mi atención y simplemente voy a llevar mi atención a la respiración, a cómo está la respiración en este momento, si está tranquila, si está agitada, qué partes de mi cuerpo se mueven cada vez que el aire entra y el aire sale. Simplemente registro. Eso es. Y en esta posición, suavemente, si necesito reacomodar alguna parte de mi cuerpo, voy a tratar de alinear mis piernas que estén paralelas, que los pies estén relajados, que los brazos estén al costado del cuerpo, con las palmas hacia arriba, ni muy separados del cuerpo, ni muy pegaditos, sino como a 45 grados, como formando una B corta entre mis dos brazos, registrando cómo está mi columna apoyando en el piso, qué partes apoyan, qué partes no apoyan, sino que están despegadas. Registro mi cabeza pesada, muy pesada. Y en esta posición dejo que la gravedad me, me lleve hacia la tierra y la tierra me recibe. Y voy a volver a llevar mi atención a la respiración, a ese aire entrando y saliendo por mi cuerpo. Siento, ¿hasta dónde siento que el aire entra? ¿Hasta dónde siento el recorrido que hace el aire internamente al entrar por la nariz? Lo siento en las fosas nasales, lo siento hasta más adentro, lo siento casi hasta llegar a la garganta. Y mientras tomo aire y suelto el aire, imagino que en mis manos hay una flor de jazmín y que puedo sentir el perfume. Observo la flor,
su textura entre mis manos, su suavidad, su color, su perfume. ¿Qué sensación me provoca sentir este jazmín? Y dejo el jazmín y tomo con mis manos una fruta de verano, y la muerdo. Es una fruta jugosa, una fruta dulce, me trae sensaciones, quizás algún recuerdo. Siento el sabor, siento el aroma. Y dejo la fruta y me acerco a una ventana y observo que empieza a asomar el sol tibio en una mañana fría de invierno. Siento la tibieza de ese sol acariciándome en la piel. Y en el aire empiezo a sentir un aroma a café recién molido que me lleva desde donde estoy y me acerco hacia el café. Lo siento y miro a mi alrededor y observo dónde estoy. Empiezo a caminar, dejo el café sobre una mesa. Siento una brisa. Es la brisa del mar rozándome la cara.
Me detengo a sentir ese aire y escucho el canto de unos pájaros. Están en unas ramas. Siento el sonido, siento cómo revolotean, cómo juegan entre el ramaje mientras van cantando. Y camino. Voy por un camino que me lleva hacia una casa y entro. Al entrar me envuelve un aroma. Es el aroma a comida casera preparada por una abuela. Y empiezo a escuchar las chicharras con ese chirrido tan particular en las tardes de calor, en las tardes de verano cuando el calor más aprieta. Y hay un cachorrito, lo miro, me acerco, empiezo a jugar, acaricio sus patitas suaves, su pancita de cachorro. Y sigo caminando, subo el médano y bajo. Mis manos tocan la arena, mis manos juegan con la arena. Esa sensación. Doy la vuelta y siento un olor a canela y manzana. Es una tarta tibia. La pruebo, la saboreo.
Se escucha un trueno, otro. De repente empiezan a caer gotas, cada vez más y más. Es una tormenta de verano que me hace correr para ponerme bajo algún techo. Veo caer el agua y de fondo el sonido de los grillos y los sapos. Y escucho el agua, pero ahora no es la lluvia, es el agua que corre por un pequeño arroyo. El sonido es distinto y se huele a menta fresca, se huele a romero y de repente abro los ojos en una mañana tranquila, sin prisas, una mañana clara, una mañana descansada, una mañana agradable de primavera. Y a mi lado hay alguien y mis manos con ternura acarician. Y mis manos descansan en mi pecho, en mi propio pecho, sintiendo como el aire entra y sale, entra y sale, encontrando calma. De todas estas imágenes que fueron apareciendo, que fueron pasando, voy a elegir alguna, voy a elegir la que sienta que me dan ganas de volver a revivir, a imaginar. Elijo una, la que sea, y vuelvo a traerla al presente. Traigo esa imagen
con esas sensaciones. Me conecto con esa acción, con eso que está ocurriendo y abro el escenario. Observo qué más hay a mi alrededor. Dejo que esa imagen crezca y muy despacito, muy sutilmente, voy a empezar a mover mi cuerpo. Voy a dejar que mi cuerpo empiece a activarse dentro de esa imagen. Efectivamente, voy a empezar a mover quizás mis pies, quizás mis manos, y voy a moverme dentro de ese escenario que estoy visualizando, tratando de sentir cómo esos movimientos que voy haciendo ocurren en esa escena. De a poquito voy a ir buscando incorporarme. Puedo permanecer con ojos cerrados o puedo abrirlos. Pero en mi mente está esa imagen, ese sentir, ese recuerdo, esa escena. Y voy a tratar de moverme, de que mis movimientos tengan que ver con ese recuerdo, con eso que está ocurriendo en ese momento. Me imagino con ese objeto o en esa situación y mis movimientos van a hacer lo que estaría haciendo en esa situación. Me voy a tomar un tiempo, yo me voy a quedar en silencio para hacer todos esos movimientos. Si es que estoy en un lugar en especial, si es que estoy con alguien, si es que estoy manipulando algún objeto. Voy a imaginarme hacer todas esas acciones que haría con ese objeto. Si es que estoy oliendo una flor, llevo mi mano con la flor imaginaria hacia mi nariz y la huelo. Hago todos los movimientos que imagino en esa situación.
Eso es. Y voy a ir llegando a un final con mis acciones, los últimos movimientos que quiero hacer. Bien, bueno, y hasta aquí llegamos en la práctica. ¿Cómo fue ahí, Martina? ¿Querés contar un poquito? Marce. Un super viaje, Ah, muy bueno. sí. Sí, bueno, reconecté un montón con los olfatos, la sensación en la piel, ¿no? Ujú. Todas estas percepciones propias. Y después me quedé en el riachuelo, Ah, escuchando el agua, que fue la última escena que elegí. Y me encantó porque, bueno, igual me gusta mucho convivir con el agua, pero el río, o sea, con el mar ah, convivo, pero con el río no. Y sí que tenía como una imagen muy clara de un lugar, de un río, de ese sonido, todo, así que me recreé ahí con las flores aromáticas y todo. Mm. qué bueno. Bueno, me alegro un montón. La idea es como ir registrando cómo verdaderamente, ¿no? En realidad, cuando nos imaginamos algo, tiene que ver generalmente con alguna experiencia que hemos vivido, como que nunca está como despegado de eso. Y, y cómo nos vuelve quizás esa sensación de haber estado ahí, tan solo con imaginarlo, tan solo con traerlo de vuelta, esa imagen, esa sensación que está guardada en algún lugar. Eh, Sí, Así que me alegro un montón. no, iba a decirte, cuando dijiste lo de la fruta, yo Sí, me elegí un pelón, le llaman ustedes aquí, sí. y se me hizo la boca agua, era como, uy, tengo que tragar saliva. Era, ¿no? No, ¿Cómo súper. reacciona, no? Como el cuerpo reacciona verdaderamente fisiológicamente. Sí. Y las personas tenemos, digamos, no todos sentimos igual, quizás hay personas que son más sensibles a los sonidos, o sea, todos tenemos todas las percepciones, ¿no? Pero algunas personas son más sensibles a los sonidos, otras son más visuales, otras son más olfativas y gustativas, como que cada quien tiene algo que está más desarrollado. Ibas a decir algo, creo, ¿no? Ujú. No, estaba pensando cuál me era más fuerte. Yo creo que el tacto, porque sentí varios escalofríos, el calor del sol, todo esto lo percibí, era como que iba cambiando yo de sensaciones. Y después del gusto, bueno, eso que... Y el olfato, más que la vista.
La Ajá. vista, como que me lo imagino, pero no lo termino de ver. Lo otro sí, lo siento, lo percibo. Y bueno, Y el oído en segundo plano también, sí, ajá, también es imaginación. mira, bueno, eso, mira la información que te da. Entonces, claramente vos tenés una sensibilidad mayor para todo lo que sea tacto y olfato y sabor, ¿no? Como Sí, que está capaz, más fuerte ahí. sí. Bien, buenísimo. Bueno, no sé si tenés alguna duda, alguna pregunta, algo más que quieras comentar. No, súper agradecida. Bueno, te quería comentar que el otro día volví a repetir el ejercicio de del baile de los huesos Ajá, y dormí súper profundamente. Me quedé dormida y cuando me desperté al cabo de 2 horas, sentí que había dormido todo lo que no había dormido en siglos, no sé, como que súper descansada. qué Dije, eso es bueno. sí, Me alegro un montón. Sé que algo que se relajó mucho y que necesitabas, además. seguro. Así que bueno, lo voy a hacer más a menudo. Está Así bueno. Está bueno registrar eso, ¿no? Cuando hay alguna práctica que siento que me hace bien, poder darme el tiempo de repetirla. Está bueno, anoten, hacer un sí, registro de lo que nos va pasando con las distintas prácticas y qué vamos haciendo. capaz sí, eso no lo hago. Pero bueno, muchísimas gracias. Y nada, a ver, bueno, yo encantada. Bueno, y gracias por estar acá, porque realmente, si no es como que para mí también es muy enriquecedor poder escucharte y poder recibir el intercambio de qué es lo que está pasando del otro lado, porque, bueno, porque también de esa manera a mí me va aportando un montón y creo que es mutuo el crecimiento siempre y el aprendizaje. Entonces, te agradezco muchísimo que estés acá bueno, y que compartas lo que sentís y lo que te va pasando. Así que, Sí, gracias. bueno, Gracias por muchas las gracias. herramientas. Hoy vamos a dejar acá. Va a quedar en un ratito, subo la clase y así la pueden volver a ver y repetir si quieren. Y bueno, y consejo esto, tomar nota de las actividades, de las prácticas y de no solo de lo que hacemos, sino también de cómo lo transitamos, lo que vamos sintiendo, ese registro, tenerlo por escrito está bueno porque después vamos olvidando lo que nos pasó. Entonces cuando anotamos, nos queda como ese registro justamente y volvemos a, ay, y ahí me empiezo a acordar, estuvo bueno por esto y aquello y lo otro. Eh, y bueno, Genial. así que bueno. Bueno, hermosa semana que tengas. Igualmente, Gracias y nos chao, vemos chao. la Gracias. semana que viene. Muchas gracias, nos vemos. Nos vemos.